Muchísimas gracias, Manuela. Ahora le damos, por favor, la palabra a la maestra María Valenzuela. Sí, porque me va a pasar por... Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo quisiera decir que este congreso es muy importante por la temática que aborda en este momento de nuestro país, en donde quizás ni la imaginación puede alcanzar a comprender el dolor y la tristeza que cada quien hemos estado guardando durante tanto tiempo. Entonces, por ello quiero agradecerle a Elvia, a Gloria y a la Universidad Iberoamericana por atreverse a hacer esto y que esto sea un ejercicio más permanente. Bueno, sí. Yo quisiera abordar 3 puntos. Por supuesto que yo, acelerada como siempre, me gustaría como abordar todo lo que yo traigo de preguntas pero tengo como la intención de ceñirme un poco a lo que me pidieron, que es hacer un breve relato de la experiencia que nosotros hemos hecho sobre educación para la paz, pero no quisiera decir rápidamente los otros 2 puntos, que sería la concepción de violencia y paz que sustentamos y la articulación entre la educación para la paz y la pedagogía feminista. Adelante. Bueno, soy parte, yo soy parte del Grupo de Educación Popular con Mujeres, una organización que tenemos 32 años de vida, y desde allí hicimos un programa que se llama Contra la Violencia, Eduquemos para la Paz, por ti, por mí y por todo el mundo. Es un programa que se ha desarrollado de manera conjunta, casi toda, con la Secretaría de Educación Pública en diferentes estados de la República, particularmente en educación básica y en algunos otros niveles educativos. Bueno, acerca del primer punto, quisiera un poco como pensar por qué la necesidad de un programa de esta naturaleza, ¿no? Un programa contra la violencia. Hemos tenido una cantidad de aprendizajes muy significativos, hemos dado vueltas a lo que hemos estado haciendo y pensando, siempre en un proceso de mucha reflexión. Sin embargo, requerimos un cambio más radical. O sea, desde lo que hacemos tenemos que pensar cuál es la intencionalidad del trabajo que hacemos, y que realmente esta cuestión de la obligatoriedad del respeto a los derechos humanos, que es parte de nuestra Constitución hoy día, el tercero constitucional, tenga que incorporarse verdaderamente en los procesos educativos. Adelante. Hay, como ustedes saben, esta cuestión que a partir de los años 60 del siglo pasado, Johan Galtung diferenció la paz negativa como ausencia de guerra y la negación de los conflictos, que es algo que todo el mundo sabe, pero yo quiero debatir sobre eso, o sea, me niego a no poderlo poner. Y por otro lado, la paz positiva, que pone el énfasis en la justicia, el desarrollo como una satisfacción de necesidades, de igualdad, de seguridad, de bienestar, de libertad de identidad. Galtung se tardó 50 años en este modelo. O sea, no es cierto que planteó paz negativa y después por paz positiva, fueron 50 años. Yo no sé cuánto nos vamos a tardar nosotros para hacer otro paradigma, pero adelante. Es esta, no la otra. La división entre paz positiva y paz negativa no fue solo de carácter conceptual, sino fue parte también en el mismo tiempo de términos históricos, políticos e incluso geográficos. A posición que tomaron investigadoras e investigadores frente a la guerra de Vietnam en el contexto de las posguerras. Un grupo de jóvenes europeos, especialmente de Europa nórdica, en el tercer mundo cuestionaron la posición que tomaron los norteamericanos que hacían paz, porque no cuestionaron la posición que implicaba también la guerra, ¿no? Entonces,
Esto ocasionó una escisión terrible entre quienes hacían paz, ¿no?, en el mundo en aquel entonces. Esta división también tuvo una expresión mucho antes, ¿no?, cuando en el naciente movimiento feminista, en los principios del siglo XX, se dividieron las sufragistas de las pacifistas, ¿no? Ya lo mencionaba ayer Carmen, en donde se opusieron no solo a la guerra a las sufragistas, sino también se opusieron a cómo está, digamos, esta cuestión en el mundo de las mujeres, en el mundo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces, es interesantísimo cómo Gandhi, que plantea la cuestión de la no violencia, dice que aprendió de las sufragistas. Gracias, Carmen, por eso que yo aprendí de ti, ¿no? Pero entonces nos llena por lo menos de una idea más clara de lo que estamos hablando sobre paz, ¿no? Adelante. Esta cuestión es, a partir de los años 90 hay otras formas de entender el trabajo de educación. Perdón, igual es que estamos como... tiene un falso contacto. Sí, ¿no? ¿Qué? A partir de los años 90, en la actualidad hay otras expresiones de educación para la paz, ¿no? Hay muchos colectivos, hay mucha gente que hace educación para la paz, pero yo me pregunto desde dónde estamos haciendo. ¿Tenemos la misma concepción? ¿Estamos preguntándonos cómo hacer paz? Ya planteaba Carmen y luego Manuela un montón de formas de hacer paz, pero ¿las tenemos conscientes? ¿La estamos cultivando? Adelante. En estos tiempos empezaron a surgir nuevos movimientos y concepciones. Ahí está la paz imperfecta, está la paz neutra, están otras respuestas que estamos buscando por dónde. La cuestión está como la pregunta de decir por dónde estamos llevando estos planteamientos en la realidad, sí, en la que estamos viviendo, ¿no? No obstante, el concepto de violencia, como lo planteó de alguna manera Galtung, logra abarcar las distintas dimensiones de la vida de las personas en lo concreto. La paz se eleva a principios tales, o sea, es muy fehaciente, digamos. Si a mí me pegan, me matan, me maltratan, me violentan, pero la paz positiva, digamos, es la justicia, no sé qué, no la veo. De repente me falta algo como para llegar, así como veo la violencia, me falta algo para llegar a esa paz que me permita transitar hacia allá. Y ahí me voy al vacío, pues, ¿no? Me planteo yo, hoy en día en México no podemos calificar como negativa la ausencia de guerra, que fue lo que yo planteaba ayer, ¿no? Porque anhelamos que se acabe la guerra no declarada. En México hay una guerra, ¿no? Y a mí me gustaría que pudiéramos, que ha dejado un sinnúmero incalculable de personas asesinadas, desaparecidas, así como el feminicidio, la trata y otros horrendos crímenes. La paz, entonces, para nosotras, para quienes estamos en este trabajo, tiene o es una sola, no ni negativa, ni positiva, ni imperfecta, ni nada, es una sola. La vemos y la debemos de ver tan amplia y tan profunda como el tamaño de la violencia que queremos erradicar. Así de grande, así es la paz tan grande. Entonces hablamos más bien como de una cuestión dialéctica en este binomio histórico. Ya sabemos que no es la paz, la violencia no es inherente al ser humano, pero tampoco la paz tampoco es inherente. Y en este binomio nosotros nos gusta trabajar la cuestión en un sentido más dialéctico, ¿no? Recuperando la dialéctica, digamos, hegeliana, quizás marxista, no, pero considerando también que hay una cuestión dialéctica entre que somos violentos, pero también de posibilidades, ya lo decía Manuela, también de posibilidades de construir paz. Pero estamos en una dialéctica, ¿no? Hoy en el mundo nunca habíamos tenido tal proceso civilizatorio tan amplio como el que estamos viendo, la cuestión de los derechos humanos. Pero también, nos decía ayer Rita Cerrato, es
terrible lo que estamos viviendo de violencia y de negación también al mismo tipo de derechos, ¿no? Entonces, este rollo de poder plantear la vida y nuestra lucha constante de manera dialéctica me suena más cercana a que podemos empezar a pensar que para que lleguemos a la paz es necesario construir utopías para llegar a la utopía. Tenemos que pisar como más seguro por dónde vamos para llegar a eso, ¿no? Adelante. Entonces, bueno, ningún hecho humano, no me voy a detener mucho porque eso lo han abordado distintas, ¿no? Desde la perspectiva de género, la articulación entre la educación para la paz y la pedagogía feminista es ningún hecho de violencia, es nada más como parte separada de la cuestión del género. Sin embargo, en México, o sea, tenemos aquí 7 hombres y el resto somos mujeres. Entonces, la paz sigue siendo algo que nos interpela, no por una cuestión natural, adelante, sino por una cuestión de atributos que nos han dado desde el punto de vista de género y que entonces lo asumimos de manera, después de tantos siglos, de manera igual, ¿no? Como que nos faltan muchas más herramientas para convencer y sensibilizar a los hombres de otra manera, ¿no? A pesar de que, ¿qué significa? Desde el feminismo hemos caminado de manera paralela y me duele esto, ¿no? Me duele porque soy feminista hace mucho tiempo y porque trabajo educación para la paz hace mucho tiempo. Sin embargo, han caminado los estudios de género por un lado y los de paz por otro lado. Nos cuesta mucho trabajo invitar a las feministas a que entiendan la cuestión de la paz, ¿no? Porque creen que es una cosa muy distinta, o sea, la ley para eliminar las formas de discriminación, todas las formas de discriminación a las mujeres, es como, entonces es a golpes o a violentarnos de la misma manera, y tenemos compañeras horrendas, digo, perdón, a lo mejor yo también soy a veces así, pero tenemos compañeras que verdaderamente son muy dramáticamente violentas, ¿no? Pero también por el lado de la paz, ¿no? O sea, muchas compañeras y compañeros hablan en un lenguaje sexista. Entonces, tenemos muchos, y gracias nuevamente, la recopilación de muchos movimientos de mujeres que han luchado y que han cambiado, ¿no? Pero nos falta hacer el puente, ¿no? Está esto, ¿no? Como las mujeres en pie, de paz, que nos permite verdaderamente recuperar estas cuestiones. La articulación de ambas perspectivas es aún incipiente, por lo menos en América Latina y en México sí es muy, muy incipiente, ¿no? La paz es igual, entonces, bueno, tenemos que ver, como dice Carmen Magallón, que esto no es una cuestión natural ni nada, que es una artimaña del patriarcado, que supone el poder y la fuerza, que es lo mismo que se ha valorado históricamente, ¿no? El papel que han jugado los hombres y las mujeres, que ha sido desvalorizado, el trabajo que hacen, y entonces quedamos como en la misma, ¿no? O sea, la cuestión como que pareciera ser que es muy difícil de cambiar, ¿no? Adelante. En contra de los estereotipos sexistas, existen experiencias de mujeres que han venido cambiando, que han hecho que el recorrer de los pueblos enteros, la búsqueda de sus hijos, maridos, son mujeres quienes nadie las detiene. O sea, platicar con estas mujeres me llena de mucho sentimiento y mucha ternura de verlas caminar, a veces muy solas, pero a veces muy acompañadas, que nos han permitido ver su lucha en contra de la impunidad, porque los crímenes en contra de ellas, de sus familiares, no queden en el olvido, en una zanja, o peor aún, en una fosa común, ¿no? Así las mujeres, las jóvenes, las niñas que se salen del estereotipo femenino y se arriesgan a ser ellas a costa del poder autoritario y jerárquico masculino, son entonces severamente castigadas y excluidas, o bien cuando logran ser y hacer lo que desean para ellas y sus vidas, entonces a cada paso que dan tienen que pedir permiso o perdón. Así nos sentimos muchas de nosotras, ¿no? Somos, ahí está medio empalmado, pero quiero decirles que en una de esas marchas y
del 8 de marzo me encontré con un grupo de jóvenes que gritaban esto: somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Yo me pregunto, aquí todas somos brujas o brujos, ¿no? Que nos permite, ¿no?, ubicarnos históricamente en nuestra lucha y saber que de la Edad Media, quién no se murió por la cual yo estoy aquí. Y entonces me siento muy comprometida con este mundo para poder dejar algo de las que hicieron las mujeres de la Edad Media, que vivieron, que no fueron quemadas, y que espero que, bueno, que no me quemen tampoco, pero que podamos seguir adelante. Y podemos entonces ser esta parte de la lucha de las mujeres por su dignidad, su libertad, su autonomía, y podemos llegar a crear estas nuevas teorías que necesitamos, nuevas estrategias, nuevas posturas, nuevas formas de luchar para poder erradicar nuestras vidas y el mundo, los feminicidios, la trata de mujeres, el abuso sexual, el sexting, el pacto, todas estas cosas, particularmente aquellas que enfrentan en nuestro país, en el mundo, tanta crisis, tanta desolación y tanta muerte, ¿no? Frente a las exigencias, entonces, me pregunto qué enseñanzas nos dejan esas prácticas de emancipación y autonomía de las mujeres que encierran un entrañable sentido educativo de paz y no violencia en favor de la justicia y la dignidad. Cómo se vincula nuestra larga trayectoria como educadoras feministas en esa paz transformadora. Cómo le ligamos esta cuestión, ¿no?, pedagógica, educativa, y la cuestión de la paz, ¿no?, la cuestión del feminismo y la cuestión de paz. Hay una crítica que, antes de empezar a platicar muy brevemente sobre la experiencia que hemos tenido, quiero sí criticar una posición que, siguiendo un poco a Jesús Jarez, ha hecho una clasificación desde las diferentes formas de hablar sobre educación para la paz, que es esta posición intimista, que es el modelo hermenéutico interpretativo que plantea, que presupone que la causa de la violencia es un problema de comunicación. De ahí la importancia de crear competencias psicosociales, tales como la escucha, la empatía, la comunicación, etc. Pero esto no implica que haya estas competencias comunicativas, no implica necesariamente desmontar la violencia, los mecanismos que lo crean, sino desde ese idealismo pedagógico, con amor, paciencia, autocontrol, consideran que es posible crear un mundo sin guerras y sin violencia. Y quiero hacer mención de los programas que 15 días todavía nos quedan, ¿o cuánto? ¿12? 40. Han hecho en la Secretaría de Educación Pública el Programa Nacional de Convivencia Escolar y la competencia o el programa socioemocional. Hace 20 años, cuando nosotros empezamos el programa contra la violencia, decíamos: va a llegar un momento en el que cada escuela puede estar trabajando esta cuestión de educación para la paz. Pues no, después de 20 años tenemos esta cosa intimista horrorosa que hay en las escuelas, y ahora todo el mundo habla y dice qué maravilla, porque hoy en las escuelas de educación básica está la parte socioemocional que nos permita ser mejores personas. Eso no sirve de nada, o sea, lo quiero decir con elementos, porque he entrado a muchísimas escuelas y puedes ver el más absurdo nivel de violencia que hay en las escuelas, pero están con su programa de la comunicación asertiva. No me quiero burlar, pero la verdad es que es muy grotesco ver cómo es que no estamos viendo la violencia dentro de las escuelas, y que sí estamos hablando de que hay un programa socioemocional que cambia las vidas. No está sirviendo y me tiene muy enojada, la verdad. Entonces, ante tal postura, cabe tan solo retomar lo que decía Paulo Freire en su libro de la pedagogía de la autonomía. No junto mi voz a la que quienes, hablando de paz, piden a los oprimidos, a los harapientos del mundo, su resignación. Mi voz tiene otra semántica, tiene otra música. Hablo de la resistencia, de la indignación, de la justa ira, de los traicionados, los engañados, de su derecho y de su deber de rebelarse contra las transgresiones éticas de las que son víctimas cada día más.
El cambio desde el modelo sociocrítico es totalmente distinto. Quiero decir, en otro sentido, es la paz positiva, ¿no? Que interpela la realidad y los obstáculos políticos, sociales, económicos, culturales que la dificultan. La paz desde este modelo busca ser un principio rector de la vida escolar, por lo que tal principio no puede reducirse a una asignatura que lleva a cabo en una hora, en una semana, en esto, ¿no? El trabajo de construcción de paz en el ámbito educativo se orienta a la acción y a la transformación de las estructuras violentas e injustas, pondera la necesidad de las personas, brinda la particular importancia a la relación entre las escuelas y la realidad social. De ahí a que apoye un montón de proyectos extraescolares. Desde esta postura sociocrítica, la educación para la paz es posible establecer una articulación entre la educación popular, que tiene una larga trayectoria en América Latina, y que tenemos a nuestra querida Claudia Corol, que decía: hija de pueblos en rebeldía, la educación popular, así viviera, se reconoce en el cuerpo oprimido, que en el proceso educativo va descubriendo que está oprimido. Se indigna y se reconstruye en los esfuerzos orgánicos de liberación. Tiene en su memoria las luces y las cicatrices de la resistencia indígena, negra y popular. Amasa en su quehacer cotidiano componentes éticos de indignación, de esperanza y de solidaridad. Ahí encontramos cómo se arma la cuestión de la educación popular con la cuestión de la educación para la paz, ¿no? Y quiero decir que en este sentido nos permite valorar la importancia del cuerpo, de poder ver desde la educación para la paz qué nos pasa con el cuerpo, que es uno de los principios fundamentales del trabajo de educación popular con las mujeres. ¿Qué nos pasa en el cuerpo? ¿No? Cómo nos atraviesa la violencia por el cuerpo. Y bueno, muy rápidamente, o sea, ahora sí, después de toda esta cuestión, quiero llegar al relato de la experiencia. Esta es una experiencia, este es un programa que empieza, este programa contra la violencia, Eduquemos por la Paz, por ti, por mí, por todo el mundo. Es una experiencia que nace desde el 2001, no me va a detenerlos desde hace mucho tiempo, pero bueno, hemos recorrido todos esos años sin que con muchos vaivenes. Este sería el tercer sexenio que queremos también saltar y quedarnos, y nos ha permitido como ir pensando. Y quiero relatar la última experiencia que fue del año pasado y este año, que trabajamos con 126 escuelas secundarias ubicadas en las colonias más violentas y con mucha más marginalidad de la Ciudad de México. Este propósito, bueno, pues el propósito de este programa obviamente quiso trabajar desde la educación para la paz, con promotores, con hacer posible que todas las comunidades escolares, que todas las comunidades educativas se involucren, no solo unos cuantos, y que, bueno, pues que nos permitiera eso, ¿no? Como llegar a promover formas auténticas de justicia y bienestar como un compromiso ético, restaurativo y solidario. En esta ocasión, como lo decía yo aquí, nuevamente el 70% de quienes participaron eran mujeres, fueron mujeres. El programa parte de la consideración de que es indispensable fortalecer el sentido de comunidad. Nadie convive, nadie quiere aprender de otros si no se conoce. Como que es una cosa, bueno, no sé si les pasa, pero con quien trabajo muy rápidamente encontramos como ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? Como no sé qué. Y entonces empezamos como desde esta vivencia de la relación con los otros, que empezamos a convivir. Por eso, en las comunidades educativas, cuando trabajamos educación para la paz, empezamos con un fuerte proceso de convivencia y de fortalecimiento del proceso de sentido de comunidad para poder trabajar educación para la paz. Es necesario desarrollar acciones que garanticen el respeto a las diferencias mediante la transformación de conflictos, y ahí nos parece importante
el poder plantear que si nosotras no nos fortalecemos, que un programa de esta naturaleza, si no se fortalece con la vida como está en las escuelas, no es posible. O sea, no podemos llegar con un programa distinto, ¿no?, creando cosas distintas de las que han vivido tanto tiempo que no es posible transformarlas. Es que hay que aprovechar y transformarlas desde dentro. Y estas instancias son, por lo menos en México, está el consejo técnico, en donde están los maestros, los pobres maestros, maestras, están llenos de cosas, llenos de mucha ruido que no les permite utilizar esta instancia de participación para ellos y ellas mismas. Entonces, nosotros lo que hacemos es, hagamos un huequito y nos metemos en el consejo técnico, platicamos de este programa. También, por otro lado, está el consejo de participación social, en donde están los papás y las mamás, en donde llegan a firmar boleta, nada más. Pero no les damos la oportunidad para que se enteren de lo que está pasando en la escuela y que además, por ley, les toca participar también en esa escuela. Entonces, júntense. O sea, empezamos a ver cómo también hacerlos partícipe. Y más aún, en este país que se ha estigmatizado tanto a la juventud, porque hay que eliminar el bullying como si fuera un problema de los muchachos y las muchachas, criminalizando desde la violencia terrible que vivimos. Hay que eliminar el bullying. Digo, es una grosería eso. Entonces hay que traerlos, y cuando los traemos y los metemos en los consejos de mediación para que medien los conflictos entre pares, cambian radicalmente, les empieza a salir la creatividad por todos lados y empiezan a contribuir a esa paz en la escuela. Entonces, el fortalecimiento de la participación de estas, por lo menos 3 instancias, nos permiten entonces empezar a crear formas distintas de acercarnos a las estructuras escolares que son absolutamente violentas. La participación tiene que ser voluntaria en este programa. Hacemos en este sentido al principio